Bienvenidos a la sexta sesión de este cuarto módulo, claves y conclusiones en la importancia de la Biblia. Y vamos a continuar con las cosas en las que hay que detenerse. Y nos vamos a enfocar en el último, sexto aspecto que tiene que ver con las vivencias. Es decir, aquellas cosas que nos permiten experimentar la vida cristiana para que la podamos desarrollar desde un punto de vista bien enriquecedor. Y vamos a trabajar con tres aspectos importantes que tienen que ver con nuestra alma. Si hay algo que la Biblia dice que es precioso para el Señor, es nuestra alma. Y nuestra alma, hemos hablado con anterioridad, que tiene que ver con lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Por eso hablamos del corazón, de la mente y de la voluntad. Así que vamos a hacer énfasis en cada uno de estos aspectos. Pero para poderlo hacer me gustaría que nosotros pudiéramos hablar primeramente del corazón. En cada uno de estos ejemplos quisiera que tomáramos algunos personajes de la Biblia. Si yo, por ejemplo, hablo de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de Juan o de Pedro, pongamos el personaje que sea, pero yo estoy seguro que hay personajes que han tenido algún tipo de vivencia o de experiencia extrema. Han ido al extremo en sus vivencias y experiencias. Entonces vamos a hacernos la primera pregunta que tiene que ver con el corazón. Y cómo se habrán sentido ellos es algo que lo revela la palabra, porque recuerden que la Biblia nos muestra lo bueno, lo malo, las emociones, las decisiones, todo queda plasmado ahí en la palabra. Pero más allá de lo que quisiéramos saber de un Noé, porque imagínense ustedes Noé. ¿Cómo se sintió Noé luego de que uno de sus hijos lo hizo quedar tan mal, lo hizo sentir tan humillado, ¿sí? Al exponerlo públicamente delante de sus hermanos? Ese es el gran papá que tenemos que se emborracha. ¿Cómo se habrá sentido él? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si de repente nuestro pecado quedara a la luz y entonces somos objeto de menosprecio por eso? O por ejemplo, si agarramos la vida de Abraham y pensar que Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, o que él en cierta ocasión tuvo que presentar a su esposa como su hermana. Entonces imaginémonos por un momento cómo se habrá podido sentir él en ambas situaciones. Y la pregunta mejor, ¿cómo te sentirías tú o cómo me sentiría yo si tuviéramos que vivir semejante experiencia? En donde Dios quiere mostrar la preeminencia que Él tiene sobre toda cosa. Yo me pregunto, ¿será que es clave el hecho de que nosotros tratemos de hacer empatía? ¿Sí? Tratar de ver, ponernos en los zapatos de estos personajes, ¿será importante? Pues yo creo que sí. Por eso este último punto que tiene que ver con las cosas en las que hay que detenernos, tiene que ver con la experiencia de vida, con las vivencias que estamos adquiriendo. Yo te invito a que tú te detengas. Cada vez que tú veas algo en un personaje, está bien. Detente a reflexionar cómo él se sentiría, pero cómo te sentirías tú si estuvieras en su lugar. Si estuvieras en el lugar de Moisés, ¿te imaginas? Luego de haber dado su vida liderando, ¿verdad? A 1.600.000 personas en el desierto aproximadamente. Y que luego al final de la historia no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Cómo se habrá sentido Moisés? ¿Cómo te sentirías tú? Si de repente tú crees que tienes derecho a algo y resulta ser de que después no has sido tomado en cuenta o no te han considerado para aquello que tú creías que te iban a considerar. Yo creo que es importante esta pregunta. ¿O cómo te sentirías tú en el lugar de David? ¿O cómo te sentirías tú en el lugar de Pedro? Pedro tuvo una experiencia amarga que lo llevó a arrepentirse con lágrimas de dolor. En aquel momento en que él tuvo que negar 3 veces al Señor Jesucristo. Sabemos cómo él se sintió, la Biblia lo expresa, pero ¿cómo te sentirías tú? ¿Te has sentido alguna vez en la situación de tener que decir que no eres cristiano, que no conoces a Jesús? ¿O que no eres como los demás cristianos que conocen? Vaya, es interesante que hagamos esta pregunta entonces. ¿Cómo te sentirías tú? Lo otro que quiero que nos preguntemos tiene que ver con el cómo, o qué mejor dicho, qué pensarías tú cuando piensas en estos personajes. La mente, los pensamientos,
Caramba, Noé, ponte en el lugar de Noé una vez más. Dios le pide que construya un arca enorme, de magnitudes increíbles. ¿Para qué? Para que esa sirviera como nave en un mar en donde el mundo se iba a inundar por lluvia. Interesante. ¿Qué pensarías tú? Obviamente sabemos lo que pensó Noé. Y Noé fue obediente, Noé siguió el mandato de Dios y el modelo que Dios le dio para construir el arca. Pero ¿qué hubieras pensado tú, qué hubiera pensado yo si Dios nos manda a hacer semejante tarea? Pero no solamente una tarea de envergadura, sino una tarea que enfrenta al mundo entero porque rompe con todos los paradigmas del mundo. Se les va a hablar de que el mundo va a ser objeto de un diluvio, de una lluvia incesante que va a acabar con el mundo y con la vida en el planeta. Y nunca había llovido en la tierra. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué pensarías tú de Dios? ¿Qué pensarías si tú tuvieras que vivir algo así? O si tú tuvieses, obviamente, en la situación de Abraham. Volvemos al punto. Voy a retomar lo de Abraham con su hijo. ¿Qué pensarías si Dios te dice un día, sabes qué? Sacrifícame a tu hijo? Sencillamente, ¿qué pensarías si te dijera que tú serías de bendición para todas las naciones? Que serías bendecido para ser de bendición a las naciones. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaría yo al respecto? ¿O qué pensarías tú cuando Dios dice, por ejemplo, de David, que David es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puedes tú pensar en algo así cuando tu mente está trabajando la idea de que David fue un hombre que falló tremendamente, siendo un adúltero, siendo un homicida? Y sin embargo ahora la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué pensarías tú al respecto? Fíjate, yo pienso que es importante que nosotros nos detengamos a revisar estas vivencias, porque en ellas Dios quiere mostrarnos seguramente algo, enseñarnos seguramente algo. O piensa finalmente en el apóstol Juan, quien dice la palabra que todos los apóstoles fueron martirizados, excepto uno, precisamente Juan. Pero Juan fue desterrado, exiliado en una isla, en Patmos, y allí pasó sus últimos días, hasta el final de sus días. Interesante. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías? Pero ¿qué pensarías si tú tuvieses que vivir algo así? Si Dios te dice, ok, tú no vas a morir, pero tú vas a ser mi testigo, pero vas a quedarte solo en una isla de por vida. ¡Wow! Tremendo. Finalmente quiero hacerte la pregunta que tiene que ver con la voluntad y con las cosas que tenemos que hacer, las cosas que hacemos en el día a día. La voluntad. Tú y yo tomamos decisiones a diario y nuestras decisiones muchas veces nos definen. Ahora, ¿qué harías tú en el lugar de Noé? ¿Cómo enfrentó él? ¿Cómo lo enfrentarías tú? El hecho de que tuvo que recomenzar después de aquella borrachera. ¿Cómo enfrentarías tú lo que tuvo que enfrentar Abraham? ¿Sí? Ante el hecho de tener ahora la peor decisión de su vida, al creer que por medio de Agar podía tener la descendencia y que resultó de que era por medio de Sara, la mujer que Dios había escogido para él. ¿Qué harías tú en el lugar de Abraham? ¿Cómo hubieses resuelto esa situación? O Moisés, sencillamente, que tuvo que lidiar, tuvo un liderazgo incansable, incesante, de tener que trabajar con más de 1.600.000 personas y tener que buscar la manera de poder llevar a este pueblo al entendimiento. Un pueblo terco, necio, que no quería aprender. ¿Qué harías tú en el lugar de Moisés, perdón? ¿Qué harías? ¿Cómo hubieses tomado tus decisiones diferentes a las de Moisés? ¿Qué hubiese pasado contigo? Igualmente, ¿te hubieses tú levantado después de lo que le pasó a David? Yo conozco mucha gente que ha caído y que no se ha levantado más. Sin embargo, habemos personas que gracias a Dios, Dios siempre nos levanta y nos levanta y nos levanta. Y cada vez que nosotros podamos de alguna manera caer, Dios siempre nos levanta. Podrá caer el justo 7 veces y 7 veces el Señor lo levantará, dice la palabra. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Te echarías a morir? ¿O serías de los que busca la manera de levantarse y volver
a retomar la bendición de Dios? ¿O qué harías tú? ¿Testificarías en la isla de Patmos como lo hizo el apóstol Juan? ¿O sencillamente te hubieses quedado criticando a Dios? Yo no me merezco estar en esta isla. ¿Qué hago yo en esta isla solo? ¿Por qué yo? Otra vez volvemos a las preguntas. Qué interesante. Bueno, familia, yo quiero que ustedes vean que, de hecho, al estudiar la palabra, no se trata solamente del hecho de que nosotros tengamos que tener conocimientos o advertir información justa y necesaria, sino que también se trata de que adquiramos la vivencia, la experiencia necesaria. Y todo esto tiene que ver también con el hecho de que interpretemos correctamente, además de observar, pero finalmente apliquemos todo en nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos este cuarto módulo de la observación, la interpretación y la aplicación. Así que yo te invito a que a partir de ahora en adelante nosotros podamos ir a nuestra segunda parte de este cuarto módulo que tiene que ver con las cosas en las que hay que hurgar, ¿sí? Profundizar, que tiene que ver con la interpretación. Bueno, espero que hayas podido sacar algo de provecho de esta sesión y nos vemos en la siguiente parte de las cosas que hay que hurgar en la Biblia. Dios te bendiga.